Hola, soy conductor driver desde Guayaquil, Ecuador. Ahora les voy a traer el recorrido de la cooperativa Nueva Unión Grupo 9 con la línea 8 y su ruta 2, que sale más o menos por aquí de la Sergio Toral. Sale de la Sergio Toral, viene por aquí, sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí, hasta la avenida por donde está Hogar de Cristo. Después coge la avenida Casuarina, cruza el puente que pasa sobre el trasvase que conduce para Chungón. Bueno, coge la avenida Casuarina, va por la avenida Casuarina, pasa por Puerto Limpio, pasa por el mercado de Casuarina, de la avenida Casuarina, más conocida como la entrada de la 8, sale a la avenida Perimetral, sale a la avenida Perimetral, va por la avenida Perimetral, largo, va por la avenida Perimetral, por la avenida Perimetral, va hasta el pasa por el Panteón Metropolitano, se dirige al distribuidor de tráfico, coge la oreja con dirección hacia el centro, coge la avenida del Bombero, va por la avenida del Bombero hasta la avenida José Rodríguez Bonín, va por la José Rodríguez Bonín, pasa hacia la PJ, por aquí está el consulado norteamericano, coge la avenida Barcelona, pasa por el Estadio Barcelona, va largo por la avenida Barcelona hasta el Puente El Velero, coge la calle Ismael Pérez Pazmiño, coge la calle Clemente Ballén, baja por la calle Clemente Ballén, pasa por el Mercado Central, hasta la calle Rumichaca, vira por la calle Rumichaca, regresa, vira por la calle Rumichaca, va por la calle Rumichaca, regresa por la calle Liburdaneta, va por Liburdaneta, va por la calle Liburdaneta hasta la calle Tunguragua, pasa por el Parque Rodolfo Vaquerizo y por la universidad, va por Tunguragua hasta la calle Aguirre, va por la calle Aguirre, Puente Velero, avenida Barcelona,
Avenida Barcelona, Avenida Barcelona, largo por la Avenida Barcelona, el Estadio Barcelona, va por la Avenida Barcelona hasta la José Rodríguez Bonín, PJ, Consulado Norteamericano, va por la José Rodríguez Bonín, coge para la Avenida del Bombero, Avenida La Costa, coge el distribuidor de tráfico para empatar con la perimetral, va por la perimetral, largo por la perimetral, hacia la Avenida Casuarina, entrada de la 8, va por la entra Mercado Casuarina, Puerto Limpio, Avenida Casuarina, largo, cruza el puente, Hogar de Cristo, Vida, y llega a su estación por la Sergio Toral. Ese es el recorrido de la cooperativa Nueva Unión Grupo 9 con la línea 8 ruta 2 desde Guayaquil, Ecuador. Soy conductor driver. Gracias.